14 de julio de 1987, en aguas del Golfo de Venezuela, el buque Malpelo de la Armada Colombiana interceptó a 6 naves pesqueras venezolanas, a las que ordenó que se retiraran de las aguas territoriales colombianas. Ante lo ocurrido de forma reiterada en estas aguas, que Colombia reclama como suyas, los pescadores denunciaron los incidentes en la base de Palo Alto en Punto Fijo. De inmediato la Armada venezolana desplegó patrulleros para defender la soberanía de la zona. Tras el despliegue de Armada venezolana, Colombia envió a la corbeta ARC Caldas, cruzando el paralelo de Castilletes rumbo al sur, y se colocó en el Golfo de Venezuela. Ahí fue interceptado por el patrullero Libertad, la cual entablaron las siguientes conversaciones. Barco de guerra venezolano. Corbeta Caldas, usted se encuentra sin autorización en aguas jurisdiccionales venezolanas. Le sugiero su inmediato retiro. Barco de guerra colombiano. Bienvenido, patrullero Libertad, al mar territorial colombiano. Zona económica exclusiva. Nosotros estamos en navegación de rutina en nuestras aguas. Barco de guerra venezolano. No existe tal zona económica exclusiva. Le repito, usted está en el Golfo de Venezuela, donde hemos ejercido soberanía desde antes de la independencia. Sepa usted que la Armada y la Fuerza Aérea de Venezuela haremos lo que sea necesario para defender nuestra soberanía sobre el Golfo de Venezuela. Por lo tanto, le ordeno desalojar estas aguas. Durante esta situación, la corbeta colombiana habría cambiado de curso para navegar en dirección oeste, mientras era seguida por la patrullera venezolana, hasta alcanzar coordenadas justo fuera del área de patrullaje de la Armada venezolana, donde permaneció fondeada hasta la tarde de ese mismo día. Por su parte, la patrullera venezolana ARB Libertad se dirigió al suroeste del archipiélago Los Monjes, siguiendo órdenes del comando del escuadrón de patrulleros, en espera de apoyo de otras naves de la Armada venezolana. Tras este intercambio de palabras, el presidente de Venezuela, Jaime Lucinchi, dio la orden de alerta a las tropas de las Fuerzas Armadas, desplegando barcos, tanques y los recién adquiridos F-16. Por su parte, el presidente de Colombia, Virgilio Barco, desplegó submarinos y barcos misilísticos en la zona, lo que llevó las tensiones a su máximo nivel. Al amanecer del 10 de agosto, arriban a la zona la fragata misilística venezolana ARB General Salom, acompañada de la patrullera cañonera ARB Independencia. Más tarde ese mismo día, arribaría también la fragata misilística ARB Almirante Brión, cuyo comandante asumió el comando táctico de las operaciones. Durante el transcurso del día, la patrullera ARB Libertad se había trasladado a la base de Punto Fijo, donde fue dotada de sus misiles antibuque Otomat MK2, para luego zarpar nuevamente con rumbo a la zona del archipiélago Los Monjes. Ese día la situación estuvo en calma, pero la escobeta seguía estacionada en la zona en disputa. Al ver esto al día siguiente, el alto mando militar venezolano alertó a las unidades militares fronterizas, al tiempo que movilizó aeronaves de la Fuerza Aérea Venezolana a la zona de operaciones en el Golfo de Venezuela. A primeras horas de la mañana, una formación de 2 aviones caza F-16 venezolanos realizó vuelos rasantes sobre la corbeta ARC Caldas. Los pilotos venezolanos observaron que los cañones de la nave colombiana no se hallaban preparados para su uso, ni existía algún otro indicio de que la tripulación se encontrara en roles de combate. Luego del sobrevuelo de los aviones, la corbeta colombiana fue seguida siempre por una fragata venezolana y una nave patrullera que se alternaban para cumplir esta tarea. Por su parte, las fuerzas militares colombianas decidieron prolongar la presencia de naves en la zona, mediante órdenes a la corbeta ARC Antioquía de reabastecerse en la base naval de Cartagena y zarpar para relevar a la ARC Caldas. Luego esta última se reabastecería también con su dotación de torpedos y misiles antibuque, y esperaría órdenes para zarpar nuevamente. Al mismo tiempo, el gobierno de Venezuela ordenó la mayor movilización militar que hayan realizado sus Fuerzas Armadas. Entre las unidades navales que se encontraban en la zona, se habían sumado 2 fragatas misilísticas venezolanas adicionales, la ARB Mariscal Sucre y la ARB General Urdaneta, además del escuadrón de submarinos venezolanos, compuesto por los submarinos de ataque diésel eléctricos tipo 209 ARB Sábalo y ARB Caribe, lo que elevó el número de naves venezolanas presentes en el Golfo de Venezuela a 8, 4 fragatas misilísticas clase Lupo, 2 submarinos y 2 patrulleras, una cañonera y una misilística. Más tarde, una de las fragatas venezolanas, la ARB Sucre, detecta la presencia de un avión militar colombiano. Ante esta situación, el comandante de la nave ordena a la tripulación ocupar sus posiciones de combate, y de acuerdo a las reglas de enfrentamiento recibidas, se consideraría que eran parte de un ataque si la aeronave colombiana entraba dentro del rango de alcance de un misil MM-40 Exocet, aproximadamente 70 kilómetros, situación en la cual la nave venezolana haría uso de sus armas antiaéreas. La aeronave colombiana nunca estuvo a esta distancia de la fragata venezolana. Ya para el 13 de agosto, en la madrugada, la ARC Caldas fondió frente a Castilletes, en coordenadas dentro del área de patrullaje de la Armada venezolana. Aunque en negociación entre ambos países, la nave colombiana era vigilada de cerca por varias embarcaciones venezolanas, cuando la patrullera ARB Patria, que también había arribado a la zona, alertó acerca de la presencia de un periscopio en la superficie, en las cercanías de Los Monjes del Sur. Ante este descubrimiento, la fragata venezolana ARB Sucre inició la búsqueda del submarino colombiano haciendo uso de su sonar, además de preparar sus torpedos para un eventual ataque, estimando que se trataba del ARC Tayrona. Posteriormente, la nave venezolana recibiría órdenes del Comando de la Fuerza de Tareas de no atacar al submarino, cuya persecución cesó en los límites de las aguas territoriales colombianas al noroeste. Ese mismo día, aviones venezolanos F-16 que realizaban patrullaje sobre la zona detectan y persiguen aviones Mirage 5 de la Fuerza Aérea Colombiana hasta que estos retornan a su espacio aéreo. En horas de la mañana, ante la escalada de las acciones militares en la zona de conflicto y los movimientos de tropas y unidades blindadas que ya comenzaban a realizar las Fuerzas Armadas de Venezuela hacia la frontera terrestre con Colombia,
el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia alteró las prioridades de sus hipótesis de posibles conflictos armados. Un conflicto armado con Venezuela pasó del tercer nivel de prioridad, luego de Nicaragua, a ser el más inminente escenario de guerra externa, superado solamente por el conflicto interno. Los días siguientes fueron de máxima tensión. Venezuela cerró sus fronteras con Colombia, lo que paralizó por completo el comercio binacional. A su vez se desplegaron servicios de inteligencia para detectar la presencia de militares colombianos en la zona. También hubo maniobras entre los buques desplegados en la zona. Una de ellas fue cuando la corbeta Caldas iluminó con su radar de control de tiro a la fragata venezolana ARB Sucre, siendo esta acción percibida por las fuerzas venezolanas junto con el movimiento de relevo de la ARC Independiente como una acción ofensiva con incremento de la fuerza naval colombiana. La reacción de las naves venezolanas, por primera vez desde el inicio de la crisis, fue ocupar posiciones tácticas de combate como paso previo a un enfrentamiento con las naves colombianas. Más tarde, también en la madrugada del 16 de agosto, la fragata ARB Sucre iluminaría también a la ARC Independiente con su radar de control de tiro. Para el 17 de agosto en horas de la tarde, el presidente venezolano Jaime Lucinchi sostuvo en el Palacio de Miraflores varias reuniones que incluyeron a expresidentes de Venezuela, ministros y otros altos representantes del gobierno venezolano, así como a los líderes de los principales partidos políticos del país. Durante esas reuniones se informaron la decisión del gobierno venezolano de transmitir a Colombia un ultimátum exigiendo el retiro de la corbeta colombiana ARC Independiente. Al final del día, el gobierno venezolano había llegado a la decisión de atacar a la corbeta colombiana, lo cual ya había sido informado a los mandos militares. Esa misma noche en Bogotá, el presidente colombiano Virgilio Barco se había reunido con algunas personas de su confianza y les manifestó sus intenciones de ordenar al alto mando militar colombiano el fin de las operaciones navales en el Golfo de Venezuela. Y en efecto, a las 23:45 hora de Bogotá, el presidente Barco se dirigió a la nación mediante un mensaje a través de la Radio Nacional de Colombia, informando que ante las fervientes exhortaciones del secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, y el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, el gobierno de Colombia tomaría las medidas pertinentes para normalizar la situación creada. Poco después de la medianoche, el 18 de agosto, se ordena a través de la cadena de mando de las Fuerzas Navales Colombianas el retiro de la corbeta ARC Independiente del área del Golfo de Venezuela. Esta tarea se completó a las pocas horas.